En cada época hemos tenido que unirnos y organizarnos para descubrir el engaño y defendernos. Siempre nos han servido volver a las raíces, echar mano de la sabiduría contenida en nuestras memorias colectivas, escuchar a los mayores y acercarnos a la naturaleza para hacernos parte de la vida toda y defendernos defendiéndola. En cada época distinta hemos tenido que aprender a resistir y hacerlo de una manera diferente de acuerdo con el desafío que enfrentamos. Está llorando Paloma, porque ella sabe que para el pueblo no hay paz. Mi Palomita está llorando. Mau cho quay chân say wala wacha na ente ai te pha ke nos ki kweta chong wacha na sa wachis na pha ke wala te wala pe nos to chong le hukaisa pistach wech te sa wech lu wech uka wech oi wech na ki suyu hana a kai suya bana te wa sina wala mahi wa usla da wala yu wech pe no usto transversai wala pe portion la kweta chong wacha yu na wala usa na spa tengo wa sai na wa to me te kasen kwech kwa chong u nya ruka mahes kiksha o hari na. Las autoridades empezaron a pensar cómo descentralizar la organización CRIC. Decían los compañeros que el CRI había crecido mucho y desde la regional para llegar a las bases era muy difícil y que se debería de crear organizaciones zonales para que creciera la organización. Las autoridades entonces empezaron a reunir, a discutir y a analizar y se concluyó de que se tenía que crear una asociación para una interlocución hacia afuera con el gobierno, con el Estado, pero también para fortalecer ese acompañamiento, esa presencia en las comunidades. En el año 94 que yo llego como gobernador de Corinto ya había como una iniciativa y esa iniciativa a mí me pareció muy importante porque es que la idea central de formar la ASIN era para apoyar a los cabildos, que algunos cabildos éramos nuevos, como el de Corinto, como el de Miranda, como el de Caloto. A partir de eso, entonces se genera un espacio propio del norte del Cauca. Aquí era reunirse los 12 cabildos, le llamaban juntas directivas zonales, y a partir de esas juntas directivas zonales empezó a hacer un trabajo de cómo poder ordenar un trabajo de la plataforma del CRIC, cómo poderlo desarrollar, cómo capacitar mucho más a la gente y cómo poder avanzar en términos organizativos. Se empezó a pensar en esa propuesta, escribieron todo un paquete de ese proyecto y se trabajó, se pensó las razones y todo eso, y en el 9º Congreso se hizo esa propuesta. Y muchos otros dirigentes de la regional, por ejemplo, no querían, decían que eso era como fraccionar el proceso indígena, pero los argumentos eran muy claros de que era necesario un proceso zonal. La misma situación de conflicto, ¿no?, en la zona, en la región, ha sido bastante compleja, y cómo se necesitaba esa cohesión en esa región, en ese territorio, esa cohesión de las autoridades, de los cabildos, y articulado a nivel regional, pues poderle hacer frente a esas situaciones que se presentaban, ¿no?, de conflicto, de amenazas, que eso ha sido permanente acá en esta región. Entonces, cuando surge la SIN tiene exclusivamente la tarea que deciden los cabildos en esa época, es que la SIN tiene que cumplir con su directiva un asunto exclusivamente administrativo y de gestión. Punto. No desplaza a las autoridades, no es autoridad, no tiene, desarrolla así la plataforma que tiene el CRIC, implementa las tareas organizativas, políticas, territoriales que se definen aquí, pero sigue siendo meramente administrativa. Entonces, por eso se configura una presidencia y una vicepresidencia,
y una secretaria y un secretario. Así se constituyó mediante el desarrollo y la implementación del decreto 1088, que es el decreto que reunía a varios cabildos con el fin de hacer más un ejercicio de administración, prácticamente enfocados hacia el ejercicio de construir los planes de vía y gestionar proyectos que beneficiaran a ese plan de vida. En el 96 es que registramos como debe ser la ASIN ante el ministerio, teniendo en cuenta que también el ministerio no tenía como, todavía no se le había entregado las facultades de registro con respecto a autoridades tradicionales. Por eso es que aparece la ASIN registrada en 1996, que sale el decreto de registro. Hola, compañero, dígame. De manera urgente aquí en el territorio, en el punto 1, urgente, compañero. Listo, compañero, ya salgo. Gracias, Magre. ¿Va a comer más? Creo que no, que me llamaron urgente, tengo que ir. Había un fenómeno en Colombia del desplazamiento por la guerra, entonces todo el mundo se está desplazando a los lugares. El territorio de la zona norte, las autoridades deciden no salir del territorio y por eso se decide plantear un plan, una estrategia para mantenerse en el territorio. En esa estrategia se hizo una estrategia de fortalecimiento del ejercicio del control territorial y de la presencia territorial. Inicialmente sale en la resolución que se crea la Guardia Indígena como un proceso de expansión de la autoridad. La Guardia no sale como una cosa aparte, sino hace parte del ejercicio de expansión de la autoridad en los territorios. La agudización más del conflicto entre el 2001 con el paramilitarismo, las FARC, toda esa situación, entonces avanzamos en una estrategia que se llamó el Plan Minga en Resistencia, que es en el marco donde se mueve la Guardia Indígena, digamos, hasta hoy. En ese ejercicio del año 2002 se creó la Guardia Indígena, se refuerza en el 2004 con más fuerza y que hoy eso es lo que nos ha permitido mantenernos. Entonces, con ellos hoy seguimos defendiendo nuestro territorio. Nosotros somos cuidadores de la vida de las comunidades del territorio. Y base a eso siempre miramos que la función de la Guardia es educar a la familia. Y quien cuida el territorio es la familia de cada casa. Porque quien manda en la casa es el papá, la mamá, entre otros, y el papá y la mamá el que sabe qué es lo que anda haciendo el hijo, qué es lo que anda haciendo la hija, entre otros. Qué gente entra y qué es lo que andan haciendo. Entonces, basado en eso, es la función de, como dicen los guardias, de ir a educar a nuestro territorio, a nuestros resguardos. Pues las FARC señalaba a ciertos líderes de ser informantes del ejército. Pero para el ejército los indígenas todos son guerrilleros porque están en una zona donde también había guerrilla y fuera de eso los indígenas tienen una posición crítica frente al gobierno. Entonces habían acusaciones de ambas partes, así que en la agudización del conflicto pues se sufrió asesinatos por la guerrilla y también por la fuerza pública. Y son como el terreno que va madurando las FARC y que terminan pues posteriormente asesinando a líderes como Cristóbal Secue. De igual manera a líderes como Marden Betancourt, a líderes como Aldemar Pinzón, que fueron promotores de la autonomía, de la autodeterminación, de la jurisdicción especial indígena, ¿sí? Y en este caso, pues digamos, el tema pues, del control territorial y las guardias indígenas. Pues yo lo que veo es que la comunicación es muy importante porque también es una manera de educar a la gente. Y yo diría que ha cumplido un papel
La comunicación un papel de hacer sintonía y hacer una autovaloración más del proceso y del trabajo que viene haciendo la organización. Se ha hecho conocer más. Y pues yo diría, ha ayudado a fortalecer el proceso, ayudó a comunicar en los tiempos difíciles cuando tocaba salir a hacer las mingas frente a que la guerrilla se llevó a algún comunero o que los paramilitares cogieron a algún indígena en Santander que aquí iba a buscar. A través de la comunicación se hizo para hacer las mingas que se hicieron frente a sitios prohibidos que llegaron a tener los paramilitares, como fue la cuenca del río Cauca, o sea, de Santander hacia Timba no se podía bajar, ni tampoco se podía uno meter por el puente del río Cauca. Del 2000 en adelante, pues, la guerra se puso muy fuerte en los territorios. Además, había mucha presión también de parte del Estado, creando normas, leyes que afectaban a la organización indígena y a las comunidades. Al igual que los tratados de libre comercio, estaban en pleno auge, ¿no es cierto? Entonces, nos reunimos en un congreso zonal. Es el primer congreso zonal que se hizo en el 2002 en Jambaló. Y el congreso zonal es para debatir temas estructurales, el tema de salud, el tema de educación, el tema de territorio, hablando de resguardos indígenas, el tema de la justicia indígena, porque ya estamos desarrollando casi constitución, el tema de la administración y la gestión, cómo se da. Entonces, a partir de ahí se prepara el Congreso. Que se hacía necesario también ajustar cosas para poder cumplir los sueños y los mandatos que están plasmados cuando nace el Consejo Regional Indígena del Cauca en el año del 71. Entonces nos juntamos en ese año 2002 a plantear estrategias para continuar fortaleciéndonos y para continuar resistiendo. En ese momento lo que se planteó y definió las comunidades en ese mandato era que de esa directiva de presidencia pasaría a ser una consejería mayor. Y ahí nace la propuesta de que cada proyecto comunitario de los territorios enviara a su delegado. Entonces yo tuve la oportunidad de estar de parte del proyecto comunitario Yuluch. Y ya al crearse la consejería también se crean los programas, los tejidos. Por eso en el Congreso el nombre que quedó estipulado como mandato del Congreso, del primer Congreso de la CIN, fue Changualaquihue, que es territorio del Gran Pueblo. Esto nos permitió que el Estado colombiano agilizara el proceso de la creación de otros cabildos que estaban en ese proceso de creación. O sea, se dio la apertura a la legalizar, entre comillas, ¿no? Legalizar a través de resoluciones cabildos que ya existían y se crearon como resguardos. Las comunidades indígenas del Cauca decidimos seguir haciendo la reforma agraria, la liberación de la propiedad de la tierra, por la vida, la dignidad y contra los incumplimientos de los gobiernos sobre los acuerdos y derechos ancestrales. Es el tiempo de liberar nuestros territorios, no solo los nuestros, sino los de los campesinos y afrodescendientes, porque los han convertido en grandes campos de batalla, en escenario de una guerra que se realiza para propiciar el desplazamiento y desalojar los territorios, con el fin de que las multinacionales desarrollen megaproyectos. Es por eso que queremos invitar a todas nuestras hermanas y hermanos que han sido desplazados para que vuelvan a sus tierras. Ya es hora de regresar. Pero también invitamos al pueblo colombiano en general a luchar por la realización efectiva de la reforma agraria, si es que aspiramos algún día dejar a las próximas generaciones un país más justo, incluyente y equitativo. De lo contrario, muchas guerras y muchos años de sufrimiento seguirán siendo el destino de nuestro pueblo y de todos los pueblos. La liberación de la madre tierra surge, digamos, primero por el hecho de que el gobierno tenía un compromiso
político, jurídico, social con las comunidades a raíz del Acuerdo del Nilo. ¿Qué es el Acuerdo del Nilo? El día 16 de diciembre del año 91 fueron asesinados 20 comuneros indígenas en la hacienda del Nilo. De ahí hubo una sentencia internacional y le obliga al gobierno a cumplir unas reparaciones. Y desde el año 98, que el presidente de la República, Ernesto Samper, le pide perdón al pueblo Nasa por ese hecho, por la omisión que cumplieron, se acordó cumplir, digamos, una reparación al tema de verdad, justicia, al tema de reparación individual, al tema de reparación colectiva, al tema de tierras y no repetición. Todo eso se incumplió. En ese contexto llegamos al año 2005, donde nuevamente se reactiva el proceso de liberación de la Madre Tierra en el resguardo indígena de Huellas Calotos, específicamente en la finca La Emperatriz. Proceso de liberación de la Madre Tierra que nuevamente arrojó un acta de compromiso entre las comunidades indígenas y el gobierno nacional en términos de cumplir con el acuerdo y convenio Masacre del Nilo. Nosotros estábamos arrinconados en la parte alta, digamos, del territorio, de los 20 cabildos, de los 8 municipios, y el 85% de esas tierras son de vocación forestal, y en esa vocación forestal están las lagunas, los páramos, los sitios sagrados, los ríos, los nacimientos de agua, las tierras pendientes, las tierras erosionadas. Entonces dijimos, bueno, como estamos así, ¿dónde está la tierra productiva? Abajo. Esas tierras en la historia fueron de nosotros, y como fueron de nosotros, entonces vamos a reclamarlas. Entonces decimos, no, tenemos que mandar un mensaje más político y más fuerte hacia afuera, que no se vea solamente como una lucha de indios para indios, sino que de ahí haya una lucha más, digamos, como un término que llame a la gente, que enamore a la gente. Entonces dijimos, bueno, hagamos la liberación de la Madre Tierra, o sea, que es el mismo término de recuperar, o vamos a desalambrar, porque la tierra está en pocas manos, está privatizada, está esclavizada, está siendo envenenada, y está muriendo, entonces vamos a liberarla, vamos a desalambrar. Esos fueron los términos que salieron después de muchas reflexiones, muchos análisis con las comunidades y las autoridades y también fue un liderazgo de la CIN en el año 2004 y 2005. Bueno, lo que fueron los años 2004 nos marcó una agenda muy importante en términos de articulación con procesos sociales a nivel del suroccidente colombiano, que terminó con un gran mandato indígena y popular en la ciudad de Cali. La lucha frontal contra los TLCs, la lucha frontal contra la legislación del despojo, el esfuerzo para construir iniciativas de economía alternativa autónoma hacia adentro, la agenda de los pueblos, la articulación con procesos y sectores sociales en el país y el fortalecimiento de la autonomía al interior de las comunidades indígenas. Como así logramos nosotros salirnos del ejercicio autonómico como pueblos indígenas a construir un planteamiento alternativo con los demás sectores sociales y populares de la región y del país. Para afianzar una agenda y para acordar temas, se reunieron las comunidades indígenas, sectores campesinos, afros, estudiantes, trabajadores, organizaciones sociales de derechos humanos en la María Piendamó en el año 2006. Para organizar una agenda que fuera más allá del suroccidente colombiano, para volver a retomar el mandato indígena y popular del año 2004, para reactivar los procesos de liberación de la Madre Tierra que del norte del Cauca ya han pasado a todo el departamento del Cauca. Los asuntos reivindicativos pasaron a un segundo plano y por primera vez empezamos a hablar de una agenda de país para construir el país de los pueblos, que eso fue lo que recogió prácticamente el Congreso de los Pueblos en el año 2010. Llegamos con 5 puntos, mandato de las comunidades indígenas que traíamos desde 2004
y en Bogotá se robusteció a 7 puntos, que fue el aporte de los estudiantes y los campesinos y organizaciones sociales que llegaron de todo el país. Y el segundo congreso que realizó la SIN, lo que hizo fue como evaluar las orientaciones del primer congreso que se realizó en Jambaló. Mirar hasta dónde se ha conversado, digamos, respecto al tema de gobierno propio, sistemas propios y todo el tema territorial. Lo que hace el Congreso de Tacuelló es como revisar o evaluar esos temas. Que también ya precisó los sistemas de educación, los sistemas de salud, sistemas propios en la parte ambiental y basado en esa conceptualidad o esa nuestra cosmología, que es el tema de hablar de tejidos, hablar de ir tejiendo, ir construyendo poco a poco. En vista de eso fue donde se ha seguido fortaleciendo el tejido de las mujeres, pues para visibilizar sobre todo el aporte político que siempre milenariamente ha hecho las mujeres al movimiento indígena. El segundo congreso en Tacuelló ya prácticamente ordena de que se construya un sistema administrativo, ¿sí? Pero de unas características muy acordes al querer de la comunidad. En el 2013, en esa movilización que hicimos, fue recoger todo lo que han planteado otras movilizaciones anteriores, para no discutir y inventarnos otras cosas nuevas. Lo que planteamos y lo hemos discutido para poder hacer la verdadera autonomía era que había que tener un instrumento jurídico que permitía a las autoridades tener mayor autonomía en educación, en salud, en el manejo de las transferencias, en el mismo reconocimiento territorial, y lo planteamos en un decreto constitucional que lo plantea la misma Constitución. Es en estos últimos años, a partir de 2014, que la Consejería dice, bueno, hay que implementar, hay que juntar a toda la ASIN administrativamente, ¿sí? Porque anteriormente pues están los tejidos, están los programas, los proyectos, pero cada uno tiene como su propia administración, si se puede decir así, y tiene su forma de hacerlo cada uno, ¿sí? Y entonces esto es un poco disperso. Hoy, por ejemplo, ya se han organizado los espacios físicos, entonces encontramos una contabilidad, una tesorería, un área de talento humano, encontramos un equipo de planeación, encontramos unas instalaciones para elaboración de cuentas, un lugar de logística donde está el almacén, el archivo, ¿sí? Entonces todas estas son áreas que ya están distribuidas con un personal que es acorde a esa necesidad, que tiene un perfil para ese espacio. El trabajo de la SIN ha sido un trabajo en el cual nos hemos caracterizado en buscar la unidad de lucha y de resistencia, la hermandad con otros pueblos y otros sectores sociales, donde vemos la necesidad de que es importante unir nuestros esfuerzos para buscar un mejor camino en el pro de nuestras comunidades, tanto afros, indígenas y campesinos. El esfuerzo que hizo la SIN desde el norte del Cauca se irradió al departamento del Cauca, pasó a nivel nacional, salió de la agenda indígena y se articuló a procesos y movimientos sociales, y creo que fue la máxima expresión del movimiento indígena a nivel nacional. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y hoy, como fruto de todos esos esfuerzos, tenemos lo que podríamos llamar los decretos autonómicos, iniciativas legislativas desde abajo para que el gobierno las tratara de articular en toda su agenda de carácter legislativa a nivel nacional, siempre buscando la autonomía que profesamos los pueblos indígenas. En Colombia, a muchas comunidades las desplazaron por el fenómeno de la guerra. En los llanos orientales, en el Urabá, en muchos puntos. Compañeros en Vera,
lo sacaron del territorio. La lucha de nosotros en ese momento era no dejarnos sacar del territorio. Y nos conformábamos en asambleas permanentes. Entonces poco a poco nos íbamos haciendo, donde no estaba muy duro el conflicto, corríamos la gente en asambleas permanentes a veredas donde fuera menos afectada la gente y así poder resistir. 3, 4 días, semanas enteras, la gente en asamblea permanente lograba sobrevivir. Así nos la pasamos en el territorio, mientras iba pasando el fenómeno de la guerra. Y por lo tanto, las mismas comunidades decidieron irse al Cerro Berlín y hacer un acto de rechazo contra la fuerza pública. Y fue así como le dijimos a la fuerza pública que se retirara de ahí, del territorio del Cerro Berlín, porque para nosotros es un sitio sagrado. Cerro Berlín es un sitio donde los mayores hacían sus ofrendas, sus rituales para mantener la armonía y el equilibrio en el territorio. Este tema del posconflicto, del posacuerdo, es un tema que nos ha costado mucha lucha, mucha persistencia, y en eso el movimiento indígena ha estado siempre ahí. Desde que se comenzaron las conversas en La Habana, las FARC y el gobierno, el movimiento dijo, nosotros necesitamos conversar ahí porque necesitamos dejar nuestro planteamiento de autonomía. Pero pasaron 2, 3 años, no fue posible, hasta que el año pasado, precisamente en una gran movilización nacional, después de 2 días de estar en esa gran minga, fue que el gobierno nacional accedió y dijo, bueno, listo, pues entonces vayan a conversar a La Habana. Si bien el gobierno ya había acordado con las FARC los 6 puntos del acuerdo, pues nosotros queríamos que al menos nos tuvieran en cuenta en la salvedad de los derechos que hemos ganado los pueblos indígenas y las comunidades afros desde la Ley 70. Entonces ahí que nos permite que los derechos que ya hemos ganado los afros y los indígenas, pues que en ese acuerdo de paz se respeten, se garanticen, no sean tocados, no sean deslegitimados. Para un futuro lo que yo sueño y lo que yo sé que sueñan mis compañeros como guardias es tener una guardia fortalecida, consciente de dónde estamos, de que tenemos que cuidar nuestra naturaleza, nuestro entorno, de que poco a poco ellos van a aprender que hay que luchar, y entonces la idea es esa, que la guardia a unos 10 años ellos son los que van a estar enfrente de este territorio y que sean muy fuertes y que sean muy claros, que tengan claridad del entorno, de la parte política, de la parte cultural. La parte postconflicto es donde pues vemos con mucha preocupación de las muertes selectivas que han habido, tanto en los diferentes puntos, digamos, del territorio de la Chomgualaquiwe. ¿Por qué en el posconflicto antes se han agudizado la violación de los derechos humanos, el asesinato de líderes indígenas, de comuneros, de mujeres, de igual manera pues el asesinato de muchos líderes de otras organizaciones sociales, activistas del país? Tema que nos preocupa sobremanera y que nos dice que es necesario pues después de los 2 congresos hacer una gran movilización. Es necesario reunirnos, mirar un poco el camino que han trazado los mayores a través de la CIN desde su creación hasta el momento. Llevamos 23 años, digamos, de trabajo político, organizativo, y es muy necesario hacer este ejercicio de valorar en qué hemos avanzado, dónde están las dificultades, los vacíos, y sobre esto pues comenzar a encaminar a este trabajo, digamos, de suma importancia para el movimiento indígena del Cauca, pero especialmente acá en el norte del Cauca. Creemos que hemos avanzado y pues nuestras condiciones, digamos, topográficas, económicas, sociales y culturales es necesario proyectar nuevamente
para los próximos, digamos, décadas de trabajo que tiene que hacer la CIN. Uno de los objetivos del Congreso, como dice, que es valorativo y evaluativo, entonces la idea es valorar ese aporte de las mujeres históricamente, pero por ejemplo para este Congreso tenemos es que las mismas autoridades y las mismas mujeres nos reconozcamos el papel tan importante que hemos hecho dentro de la Changuala Kiwi. Entonces, una de las proyecciones de las mujeres que tenemos es seguir fortaleciendo el gobierno propio, seguir fortaleciendo la autonomía dentro de los territorios y también la capacitación y la formación que se necesita las mujeres para el empoderamiento político organizativo de la Changuala Kiwi. A toda la comunidad en general, dos cosas. Primera, que valoremos todo el trabajo que hemos venido realizando, no solamente desde que nace la CIN en el 94 hasta el día de hoy, 23 años, sino que hay que valorar todo el trabajo que han hecho nuestros ancestros, todos aquellos mayores, incluyendo a la cacica Gaitana, incluyendo a Juan Tama, incluyendo a Manuel Quiliciclos, incluyendo a Manuel Quintín Lame, incluyendo a unos asesores también que llegaron también a acompañar todo este ejercicio. Valorar todo ese trabajo que se ha realizado, porque ha sido mucha la sangre que ha derramado no solamente el pueblo Nasa, sino los 102 pueblos indígenas de Colombia, y que nosotros somos muy fuertes, no solamente como pueblo Nasa, tenemos mucha sabiduría, tenemos mucho potencial, y que esa resistencia que hemos venido trabajando por más de 500 años, porque es así desde que llegaron los españoles, lo que los pueblos indígenas hemos venido haciendo ha sido continuar resistiendo, que todo ejercicio de resistencia no lo desfallezcamos y que para este tercer congreso que vamos a realizar del 15 al 21 de junio, la comunidad esté convencida de que ese es el camino, y si estamos convencidos, entonces que participemos de manera masiva, porque vamos a legislar para nosotros mismos, vamos a continuar construyendo, fortaleciendo y resistiendo nuestro proyecto de vida, nuestro plan de vida como Changuala Kiwi. Las cosas igual a huechat, jaque pulchi huesa, na tas entes ya so igual a huechan, esto ya huecha, na y no puedes va, yo caña ni a unos que no, yo bien ya yo buena y una ya yo es igual a tengo un sone que ya tengo, igual a yo pulchi un sone que ya huecha u kawech, que va tengo sobre chunste que no, ya huecha que va tengo sobre, igual a yo ni ya na y no, igual a no huecha no esto. Unidad y gobierno propio para hacer realidad nuestros sueños en el territorio ancestral Changuala Kiwi. Hombres, mujeres, niños y mayores. La Consejería de la Changuala Kiwi y sus 20 autoridades tradicionales invitan a participar del tercer Congreso Zonal, actividad realizarse. Tatiana, mija, vamos, muévase que ya nos va a dejar la chiva. Del presente año, en el territorio de Toes, municipio de Caloto, Cauca. Vamos todas y todos al tercer congreso, porque este será un espacio autónomo para evaluar, valorar y legislar colectivamente. Mi palomita está llorando, paloma, porque ella sabe que para el pueblo no hay paz. Mi palomita está llorando, paloma, porque ella sabe que para el pueblo no hay paz. Paz y paz, ay, 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 porque ella sabe que para el pueblo no hay paz. Porque ella sabe que para el pueblo no